Hola, bienvenidos, bienvenidas. En esta sesión número 3 vamos a ver cómo se hace para finalizar una buena terapia. Un buen proceso terapéutico también debe tener un buen final. Vamos a ver cómo se hace. Para que tenga un buen cierre la terapia, necesitamos tres componentes. Número uno, facilitar la remisión del trastorno, o sea, reducir el malestar, reducir los problemas que hicieron que el paciente llegara a tu consulta. Pero también, para finalizar, necesitamos que tu paciente esté bien entrenado, bien entrenada en habilidades, para que pueda enfrentar sus futuros problemas en futuros ámbitos de la vida. Esta parte es aumentar las fortalezas. Eso es una buena terapia, cuando se redujeron los problemas, pero se aumentaron las fortalezas. Pero también necesitamos prepararlo desde el inicio. Vamos a ver por qué. Aquí vamos a recordar lo de la sesión número 2, que vimos las divisiones de un proceso terapéutico. Un plan de tratamiento, etapa inicial, etapa intermedia, etapa final. Para que tengamos un buen proceso terapéutico al final, necesitamos entrenarlo desde la etapa inicial. Por eso voy a poner aquí. Desde la etapa inicial hay que hacerle entender a tu paciente que el proceso de terapia no es lineal. O sea, vamos a filosofar un poquito y decirle, siempre va a haber altas y bajas. Algún día vas a estar arriba, en algunos momentos abajo, va a haber tropezones, pero así es la vida en general y también así va a ser la terapia. Es una idea errónea que tú tienes que trabajar cuando creen que siempre van a tener aciertos, aciertos, aciertos por estar en terapia. Es otra idea errónea que tú tienes que trabajar con ellos cuando piensan, a partir de la terapia ya voy a tener el control absoluto de mis emociones. Y eso no sucede. Por eso aquí también pongo, la felicidad absoluta no existe, la tristeza absoluta tampoco existe. Eso, desde el principio, se lo tienes que explicar a tu paciente para que puedan tener un buen final. También conviene explicarle que es normal sentirse como antes. Ajá. Esto quiere decir, a veces va a llegar una situación en donde le recuerde un poco el problema que tenía, y eso no significa que no haya hecho avances. Los teóricos que trabajan con trastornos de la personalidad siempre dicen, un verdadero trastorno de la personalidad no se va a reducir nunca al 0%. Siempre va a quedar un cachito, un poquito, un leve porcentaje. Eso se lo tienes que enseñar a tu paciente. En algún momento otra vez se va a volver a sentir triste, en alguna situación otra vez se va a sentir con inseguridad, con enojo, pero eso no significa que no tenga ningún progreso en la terapia. Eso no significa que todo lo que aprendió no haya servido. Al contrario, es normal sentirse así de vez en cuando, pero se supone que obviamente va a ser menos intenso y menos frecuente ese malestar, pero va a aparecer en algún momento. Quizá tal vez un día, unas horas, pero el malestar en algún momento se va a volver a presentar y es absolutamente normal. Y aquí pongo, recordar periódicamente para que no se desanime cuando tenga, pues, un pequeño resbalón, un pequeño retroceso. No pasa nada, es normal, hay que explicárselo desde el inicio de la terapia. Aquí vamos a avanzar a la etapa intermedia. Atribuir el progreso al paciente. Animarle. Sabemos que, o sea, los psicólogos sí le ayudamos a los pacientes, pero por ahí de la etapa intermedia, como dije en la sesión anterior, que es cuando ya aprende el trabajo duro, ahí es cuando le tenemos que animar, atribuirle el progreso. O sea, sí le ayudamos, pero que también se vaya haciendo la idea de que tú como paciente también eres responsable de los beneficios que tengas. Tú como paciente también estás en control de estas sesiones y también tú eres responsable del beneficio que vas teniendo. Repaso teórico. Aquí es siempre importante repasar la teoría. No sé qué enfoque manejes tú como especialidad, pero de vez en cuando conviene repasar la terapia desde el principio. O sea, algunas cosas se van a olvidar. Siempre es bueno repasar lo primero que vieron en las sesiones, ahí la información que se veía desde el principio,
La teoría también tiene que estar fresca y tiene que ser un repaso continuo. Algo que yo siempre hago, bueno, aquí unas preguntas que a mí sí me agradan mucho es preguntarle a los pacientes, específicamente, ¿qué es diferente ahora? Yo sé que aquí vienes, trabajamos, pero específicamente para ti, ¿qué es lo que cambió? Específicamente, ¿qué hizo que ya te sintieras mejor? Pero también le puedes decir, ¿qué podemos decir acerca de tus progresos? Ese tipo de preguntas, o sea, que se dé el crédito del trabajo que están haciendo. Repito, que se lleve la idea de tu paciente que también por su trabajo de él o de ella, eso también le ha beneficiado. Tú podrás ser buen terapeuta, una persona experta, pero también tu paciente tiene que llevarse la idea de que sí trabajé y este beneficio yo lo construí, yo lo logré. Esa es la idea principal que él se tiene que llevar. Para la etapa final, yo le pongo aquí, tener cada vez menos sesiones es parte del tratamiento. Para que tengamos una buena finalización de la terapia, tiene que haber cada vez menos sesiones. Quizá tú al principio lo manejas de forma semanal, después quincenal, mensual o cada 6 meses o en sesión abierta. ¿Esto para qué es? Para que se le dé la oportunidad al paciente de entrenar, aplicar todo lo que aprendió. Por eso dejamos que pase tanto tiempo. Ahora la siguiente sesión va a ser en un mes, en 30 días. Quiero ver qué tanto has aprendido, quiero ver qué tanto tú solito o tú solita aplicas bien lo que aprendimos. Quiero ver cómo lo manejas tú solo. Quiero ver cómo enfrentas ese problema del cual no hablamos aquí, pero sé que tú puedes resolverlo. Para eso se van alargando las sesiones, bueno, la frecuencia de programar sesiones. Ahora, siguiente punto. Repasar estrategias para aplicar en situaciones complejas. Para finalizar un buen tratamiento, repito, muy importante, repasar que la teoría, las estrategias, lo aprendido, siempre tiene que haber un repaso. No liberarte de las emociones, sino más bien modular reacciones. O sea, esas son ideas que tiene que recordar. Ya sabes que te vas a enfrentar a situaciones problemáticas, pero recuerda, no se trata de que no sientas, se trata cómo vas a reaccionar ahora ante esas situaciones. Hay que repasar muy bien todo lo que aprendieron antes de que los dejes libres, antes de que finalice el tratamiento y se vaya de la terapia, todo lo tienen que repasar. Por último, visualizar posibles dificultades. Antes de que se vaya, antes de que finalice la terapia, conviene hacer ejercicios de imaginería. Vamos a explorar alguna situación problemática que pudieras tener, cómo la resolverías, qué pasaría si tuvieras una recaída, qué de lo que vimos más te va a servir, qué de lo que aprendiste es lo que más te ha ayudado. Esto es importantísimo porque si tu paciente te dice algo como, no sé, no podré hacerlo, no, pues, me hace mucha falta estar aquí, siento que aún me falta, y qué tal si no puedo. Si te dice ese tipo de cosas, quiere decir que todavía no es momento de soltarle y finalizar el tratamiento. Entonces, obviamente le vamos a dar un poco de retroalimentación para identificar aquellos pensamientos o aquellos obstáculos que todavía estén impidiendo una buena salida de terapia. Y pongo nuevamente aquí, repasar los apuntes. En la sesión pasada vimos que es importante siempre tener una libretita, un registro, que no nada más sea una plática de 1 hora en sesión. No, se tiene que llevar literalmente algo se tiene que llevar porque eso es lo que tiene que aprender afuera del consultorio, eso es lo que va a aplicar. Importante. Vas a salir de la sesión, ya trabajaste mucho, a ver, vamos a hacer un repaso. Explícame tú cómo funciona la teoría, explícame tú cómo se mantenía tu problema, explícame tú cómo le vas a hacer para esta situación. Eso va a ser muy importante y si lo logras, te puedo asegurar que vas a tener una buena finalización con tu paciente y se va a sentir muy tranquilo al decir, los logros que obtuve aquí también fueron míos y por lo tanto me siento con la seguridad de abandonar la terapia y saber que yo mismo, que yo misma
puedo resolver mis problemas sin ayuda del terapeuta. Esa es la clave. Y como ven, nuevamente la información salió de aquí.